Cuando tenía 16 años, mis padres me culparon de la detención de mi hermano. Dijeron que era una mala influencia y me enviaron a vivir con unos familiares sin teléfono. Viví y fui a la escuela. Años después, me instaron a ser su abogado en el tribunal, solo para descubrir que yo era el abogado que habían intentado enterrar. Hola, Reddit. Esto es quizás lo mejor que me ha pasado en la vida. Llevo unas semanas con esta historia y he estado intentando encontrar la manera de contarla. Prepárense, porque esto va a ser un viaje. Ahora tengo 29 años, pero esta historia comienza cuando yo tenía 16 y mi hermano menor, Jackson, 14. Hay que saber cómo funcionaba la familia cuando éramos niños para entender cómo llegamos aquí. Desde el principio, Jackson fue el mejor. Me refiero al joven que no podía hacer nada malo a los ojos de mis padres. Yo era el responsable, el que se suponía que debía dar ejemplo, ayudar en la casa y ser una niñera gratuita. Jackson no hacía sus tareas escolares porque estaba cansado de las prácticas de atletismo. Yo era irresponsable cuando olvidaba hacer las mías, y necesitaba aprender a administrar mejor mi tiempo. Mis padres le decían a Jackson que se esforzaba al máximo cuando sacaba una C en un examen. Yo recibía un sermón por no esforzarme lo suficiente cuando sacaba una B. Ya te haces una idea. Este es un caso clásico del niño mimado y el chivo expiatorio. La cuestión es que no me importaba ser el que mandaba. Estaba orgulloso de ello. Entraba en el cuadro de honor cada semestre. Trabajaba a tiempo parcial en el supermercado de mi pueblo. No me metía en ningún problema. Al mismo tiempo, Jackson se metía en cada vez más tonterías. Al principio, nada grave, solo la desobediencia típica de la adolescencia. No ir a clase, contestarles mal a los profesores y pasar tiempo con chicos que obviamente eran malos. Intenté contarles a mis padres sobre los amigos de Jackson. Brandon tenía 17 años y ya lo habían pillado robando en tiendas siendo menor de edad. Kevin, otro, ha sido suspendido 2 veces por peleas. Estas no eran buenas influencias, y cualquiera con 2 dedos de frente podía ver que Jackson empezaba a comportarse de forma diferente con ellos. Era más reservado, más agresivo y más propenso a romper las reglas. Pero cada vez que hablaba con mis padres, me ignoraban. Sentía celos. Era muy protector. Tengo que dejar que Jackson tenga amigos y tome sus propias decisiones. Una vez, mi madre me animó a ser más como Jackson y a dejar de ser tan estirado todo el tiempo. Dijo que debería aprender a relajarme y a divertirme. Sí, mamá, me encargo de eso ahora mismo. Las cosas empeoraron en el verano antes de mi penúltimo año. Jackson se había graduado hacía poco de 8º grado y se preparaba para entrar en la preparatoria. Brandon, Kevin y algunos otros jóvenes de su grupo empezaron a venir a casa con más frecuencia. Mis padres lo disfrutaban porque sentían que Jackson estaba haciendo amigos y sociabilizando. Yo sentía que iba a ser un desastre. Trabajé en el turno de cierre en el supermercado una noche de julio. Llegué a casa sobre las 10:30 de la noche, y la casa estaba en silencio. Pensé que Jackson estaba en su habitación porque mis padres estaban viendo la televisión en la sala. Subí las escaleras, hice lo que suelo hacer y me acosté alrededor de la medianoche. Me desperté con sonidos abajo sobre las 2 de la mañana. No eran voces fuertes, sino ese susurro urgente que sugiere que algo anda muy mal. Me levanté de la cama y caminé silenciosamente hacia la puerta de mi habitación. La abrí lo justo para oír lo que estaba pasando. Oí a mi padre decir, «Sí, se trata de Jackson. Enseguida vamos». Entonces hubo mucho ruido y conmoción. Mis padres salieron corriendo de la casa, mientras las puertas se abrían y cerraban. Los vi alejarse rápidamente en el coche de mi padre cuando me asomé a la ventana. Esa noche no pude dormir nada. Estaba sentada en mi habitación con la puerta abierta, esperando. Sobre las 5 de la mañana llegaron a casa. Oí a mi madre sollozar. Mi padre me gritó a mí y luego a Jackson. Mi hermano lloraba de una forma que nunca antes había oído. No era el tipo de llanto que se produce cuando uno está triste, sino el que se produce cuando se tiene miedo. Me quedé en mi habitación. Sentí que debía guardar silencio y no involucrarme hasta saber qué había pasado. Mi padre llamó a mi puerta alrededor de las 7 de la mañana y me dijo que me vistiera y bajara. Reunión con la familia. Aquí es donde todo salió mal. Jackson y sus listos amigos habían decidido entrar en el instituto. Resultó que no se llevaron nada grave. No eran muy listos. Brandon tenía un problema con el director. Por lo tanto, decidieron entrar en su oficina. Rompieron una ventana para entrar. Pintaron algunas paredes con aerosol. Tiraron archivadores y, presumiblemente, estaban intentando acceder al ordenador del director cuando sonó la alarma de la compañía de seguridad.
La policía los encontró a los 4 todavía dentro. Encontraron a Jackson con un aerosol en la mano, atrapado con las manos en la masa. Este es un caso claro y evidente. Mis padres me hicieron sentar en la sala. Jackson también estaba allí, y parecía que se iba a morir. Mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo, con los ojos rojos de sollozar. Mi padre caminaba de un lado a otro, y mi madre parecía haber envejecido 10 años en una noche. Entonces mi padre dijo algo que me asustó. Tenemos que hablar de cómo conseguiste que Jackson hiciera esto. Creí que bromeaba, así que me reí. No, mis padres me explicaron que, en cierto modo, esto era culpa mía. Dijeron que mis frecuentes críticas a los amigos de Jackson habían convertido la casa en un mal lugar. Había hecho que Jackson sintiera que tenía que demostrarme lo que podía hacer. Había sido un pésimo ejemplo a seguir porque trabajaba demasiado y no pasaba suficiente tiempo con mi hermano. Jackson se portó mal porque creía que no lo apoyaba cuando hablaba de sus amigos. Me costó mucho trabajo mental llegar a esta conclusión. Intent Protogerm. Les dije que les había advertido sobre esto mismo. Les dije que Brandon era un problema. Les dije que Jackson necesitaba establecer mejores límites, pero no me escucharon. Pensaron que debían culpar a alguien más que a su querido hijo de oro. Y yo era un blanco fácil. Mi madre dijo, si hubiera sido un mejor hermano mayor, Jackson nunca habría sentido la necesidad de buscar la aprobación de esos chicos. Jackson se quedó allí sentado y no dijo nada. No me defendió, no los corrigió, nada. Dejó que me culparan por lo que yo había luchado por evitar. Ahí fue cuando soltaron la bomba. Iba a vivir con mis tíos en otro estado. Mis padres dijeron que tenía que irme para que Jackson pudiera centrarse en enderezar su vida, sin que yo fuera una mala influencia. Ya habían hablado con mi tía, quien aceptó acogerme durante el tiempo que hiciera falta. Tenía una semana para preparar mis cosas. Me estaban alejando de la escuela, de mi carrera y de todo lo que conocía. Y lo peor fue que me estaban quitando el teléfono, así que no podía hablar con mis amigos, usar las redes sociales ni hacer nada más. Me dijeron que reflexionara sobre lo que había hecho mal y cómo podía ser un mejor miembro de la familia. Tenía 16 años y me habían echado de mi propia familia por algo que no hice y que había intentado dejar. Lo peor fue que Jackson tuvo que quedarse en su residencia y hacer servicio comunitario. Él pudo quedarse en casa con nuestros padres, quienes lo ayudarían a superar ese momento difícil. Me enviaron lejos. Tardamos 6 horas en llegar a casa de mis tíos. No hablamos en todo el tiempo porque mi padre conducía. Al llegar, le dio a mi tía un paquete con mis datos escolares y médicos, me abrazó torpemente y me dijo que pensara en lo que había hecho. La tía Julie y el tío Robert fueron amables, pero era evidente que no estaban contentos con todo el asunto. Vivían en una casita de 3 habitaciones en el campo, en Pensilvania, y me dejaron quedarme en la habitación de invitados. Ambos tenían 50 y tantos años, hijos mayores que se habían mudado y no estaban preparados para tener un adolescente viviendo con ellos. Las primeras semanas fueron duras. Sin teléfono, no podía hablar con nadie de mi pasado. Mis tíos tenían teléfono fijo, pero mis padres les advirtieron que no me permitieran usarlo a menos que fuera una emergencia. No podía llamar a mis amigos, ponerme al día con mi antiguo trabajo en el supermercado ni hacer nada más. Me sentía aislada del resto del mundo. Una vez, intenté enviarles un correo electrónico a mis amigos usando el ordenador de mi tía, pero le habían dicho que vigilara mi uso de Internet. Mis padres no querían que les contara mi versión de los hechos a sus amigos en casa, así que me aislaron tanto en persona como en línea. Estaba completamente sola en una época en la que las redes sociales y la interacción continua eran la norma. No saber lo que decían los demás fue lo más difícil. ¿Se preguntaban mis amigos por qué me había ido? ¿Les dijeron mis padres a todos que era un problema y que tenía que irme? ¿Alguien en casa me defendía? ¿O simplemente todos creían lo que decían mis padres? A finales de agosto, empezaron las clases y me inscribí en el penúltimo año del instituto local. No conocía a nadie. Era el chico nuevo y extraño que llegaba a la escuela 3 semanas después del inicio del curso sin teléfono ni redes sociales. Era casi difícil hacer amigos. Hacía mis tareas y almorzaba solo. Y pasaba gran parte de mi tiempo libre en mi habitación. Los demás chicos no sabían qué pensar de mí. Cuando me preguntaban de dónde me mudaba, les daba respuestas vagas sobre mi familia. Cuando me preguntaban por mis redes sociales, les decía que no tenía ninguna. Era como decir que no creías en la electricidad en 2012. Me miraban como si fuera un extraterrestre. Los profesores también estaban confundidos. Este chico tenía muy buenas notas en la escuela hasta que llegó este momento. Está claro que es brillante y capaz,
pero está completamente solo en situaciones sociales. Más, muchas veces vi a mi orientador observándome almorzar solo. Probablemente estaba considerando si debía intervenir, pero no me molestaban. Estaba solo. No hay remedio. Pero ahí está el problema de estar solo así. Te da mucho tiempo para pensar. Tenía muchas cosas en la cabeza. Pensaba en cómo me habían tratado siempre mis padres, en que nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno, mientras que Jackson se ganaba elogios por lo mínimo que hacía. Cómo me culpaban de lo que él hacía mal en lugar de hacérselo pagar. Cómo me habrían desechado como basura cuando encajara con su historia. Y me enfadé. No con esa rabia que te hace hacer tonterías por ser tan feroz y explosiva. Con esa furia que te vuelve concentrado y frío. Llegué a la conclusión de que no pasaba nada si querían deshacerse de mí. Pero iba a triunfar aunque estuvieran allí. No porque estuvieran allí. Me esforzaba mucho en la escuela. Ya era un buen estudiante, pero me metí de lleno en ella. Estudiaba todas las noches hasta que mi tía me decía que apagara la luz y me fuera a la cama. Me uní al equipo de debate porque no tenía que hacer amigos y quedaría bien en mis solicitudes de ingreso a la universidad. También fui voluntario en la biblioteca local los fines de semana con el mismo propósito. Mis tíos notaron que algo había cambiado. Después de unos 2 meses, el tío Robert me tomó aparte y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Solo intentaba mantenerme ocupado. Me miró con cara de tristeza y dijo, «Sabes que esto no es justo, ¿verdad?» Era la primera vez que alguien en mi familia decía eso. Casi lloré allí mismo, en su garaje. Continuó diciendo, «Tus padres están llevando todo esto mal, pero tú estás haciendo lo correcto a concentrarte en la escuela y en tu futuro. No dejes que sus errores definan los tuyos». Esa conversación cambió algo en mí. Comprendí que no tenía que creer todo lo que decían mis padres. Podía seguir mi propio camino y lo que pensaran de mí no importaba. Mi tía llamaba a mis padres una vez a la semana para contarles cómo estaba. Podía oírla al teléfono. «Le va bien en la escuela otra vez. Está en el cuadro de honor. Sí, se está portando como un buen chico. No, no ha dicho nada de volver a casa». Este último aspecto fue esencial porque comprendí después de aproximadamente 3 meses que no quería volver a casa. No quería volver a una casa donde me culpaban de todo y nunca me agradecía nada. Así que cuando mi tía me decía que mis padres querían saber cuándo quería ir de visita, yo decía que estaba demasiado ocupado con la escuela. Esa primera Navidad fue extraña. Mis padres me enviaron un paquete con algunos regalos genéricos, una sudadera. Eso era demasiado grande. Una tarjeta de regalo para un restaurante que no existía en Pensilvania y un mensaje que decía, «Espero que estés aprendiendo y creciendo». No me llamaron ni hicieron videollamadas ni nada personal. El paquete gritaba, «Hicimos lo mínimo para fingir que nos importa». No envié nada a cambio. Los meses se convirtieron en años, y luego los años en meses. Mis padres a veces llamaban a mi tía para preguntar por mí, pero nunca pidieron hablar conmigo directamente. Pensé que les parecía bien el plan. Podrían dedicar toda su energía a arreglar la vida de Jackson, ya que yo estaba fuera de la vista y de la mente. Al mismo tiempo, me iba muy bien en la escuela. Saqué un promedio de 4.0 en mi tercer año. En mi último año, tomé todas las clases de colocación avanzada, AP, que se ofrecían y obtuve buenas calificaciones en todos los exámenes. Escribí mi ensayo de solicitud para la universidad, sobre cómo superé los momentos difíciles y aprendí a depender de mí mismo. No mencioné a mis padres ni a Jackson, pero cualquiera que lea entre líneas podría entender lo que pasó. Entré en una buena institución pública y conseguí algo de dinero para ayudarme a pagarla. Pude salir adelante aunque no me dieran una beca completa. Podría obtener préstamos estudiantiles y trabajar para estudiar. Se alegraron mucho cuando se lo conté a mis tíos. Dijeron que me ayudarían con lo que la beca no cubriera. Me pidieron que me cubriera, pero le dije que no. Estaba decidida a lograrlo sola, aunque había estado ahorrando todo el dinero que podía con mi trabajo de medio tiempo en la biblioteca. Mi tía les dijo a mis padres que me habían aceptado en la universidad. Mi madre llamó a casa y mi tía me dio el teléfono. Hacía casi 2 años que no hablaba con mi madre. «Felicidades por ir a la universidad», añadió con voz fría. «Estoy muy orgullosa de ti y de tu padre». Casi me río. ¿Orgullosa de qué? Del niño que abandonaron. Del chivo expiatorio a que culparon de los errores de su hijo predilecto. «Gracias», dije, manteniendo la voz neutra. Hubo una larga pausa. Entonces ella dijo, «Sabes, puedes venir a casa de visita antes de empezar la escuela». «Estoy bien», respondí.
Tengo mucho que preparar. Otra pausa. Jackson está mucho mejor. Ha vuelto al buen camino. Pensamos que querría saberlo. Lo que quería decir era, no me importa. Quería decirle, me culpaste por sus errores y me dejaste de lado. Quería decirle, lo elegiste a él en lugar de a mí y ahora no puedes comportarte como un padre orgulloso. En cambio, dije, eso es genial. Me alegro de que le vaya bien. Tengo que irme ahora. Colgué antes de que pudiera responder. Me fui a la universidad ese otoño y nunca miré atrás. Me especialicé en Derecho con una especialización en Ciencias Políticas. Trabajé en 2 trabajos a tiempo parcial durante la universidad para minimizar mis préstamos. Uno en la biblioteca del campus y otro en una cafetería local cerca del campus. Entre clases, estudios y trabajo, tenía quizás 2 horas libres al día, pero no me importaba. Mantenerme ocupado significaba menos tiempo para pensar en todo lo que había sucedido. Tenía algunos amigos, tuve algunas citas, tuve una experiencia universitaria semestral. Mi compañero de cuarto en el primer año era un chico llamado Luis que estudiaba ingeniería. Nos llevábamos bien, principalmente porque ambos estábamos demasiado ocupados para meternos en los asuntos del otro. Él se levantaba a las 2 de la mañana trabajando en ejercicios mientras yo leía jurisprudencia. De vez en cuando comíamos juntos o veíamos un partido los fines de semana, pero la mayoría de las veces simplemente coexistíamos de esa manera tan relajada que tienen los compañeros de cuarto de la universidad. En el segundo año, me mudé a un apartamento con otros 3 chicos. Era más barato que la residencia universitaria y yo podía cocinar mis propias comidas en lugar de pagar un plan de comidas. Aprendí a preparar comida decente con un presupuesto ajustado. Mucho arroz, frijoles, pollo, pasta. Nada del otro mundo, pero era energía. Salí con una chica llamada Rebecca durante casi todo el penúltimo año. Era dulce y estudiaba para maestra. Nos conocimos en una clase de ciencias políticas y empezamos a estudiar juntas. Con el tiempo, estudiar se convirtió en citas para tomar café, que luego se convirtieron en citas de verdad. Conoció a la tía Julie una vez cuando vino de visita para el fin de semana de padres. Julie la quería mucho y decía que era buena para mí. Rebecca y yo rompimos cuando se dio cuenta de que nunca iba a presentarla a mis padres. No entendía por qué no hablaba con mi familia. Intenté explicarle una vez toda la historia de que me culparan y me mandaran lejos. Pero ella venía de una de esas familias unidas y funcionales donde todos se quieren y los problemas se resuelven hablando. No podía asimilar la idea de unos padres que hicieran lo que los míos hicieron. Me sugirió que intentara perdonarlos. Tal vez intentara terapia familiar. Cuando me negué, dijo que estaba aferrándome a una ira que solo me hacía daño. Rampamos. Me levanté unas 2 semanas después. Sin resentimientos. Solo 2 personas que no entendían la visión fundamental del mundo del otro. Siempre me enfoqué en el largo plazo. La Facultad de Derecho. Estudié muchísimo y aparecí en la lista del decano cada semestre. Solicité admisión a facultades de Derecho en mi último año y me aceptaron en un buen programa. No en Harvard ni en Yale, sino en una universidad sólida con una sólida reputación. Más préstamos, más estudio y trabajo, más esfuerzo. Pero ya me había acostumbrado. El trabajo duro era mi zona de confort. La Facultad de Derecho fue brutal. El primer año casi me destroza con la carga de trabajo y la competencia. El método socrático, donde los profesores llaman aleatoriamente a los estudiantes para que respondan preguntas legales complejas delante de toda la clase, estaba diseñado para ser intimidante y funcionó. Vi a compañeros de clase abandonar la escuela, cambiarse a programas de medio tiempo o tener crisis nerviosas en la biblioteca a las 2 de la mañana. Pero recordé estar sentado en esa habitación de invitados en Pensilvania, enojado y aislado, y usé ese recuerdo como combustible. Cada vez que quería renunciar, y muchas veces pensé en mis padres despidiéndolo, y eso me empujó. Más difícil. Cuando estaba exhausto de trasnochar terminando los informes del caso, pensé en aquella reunión familiar donde me culparon del arresto de Jackson. Cuando me estresaban los exámenes, recordaba las palabras de mi madre sobre mi mala influencia. El primer año, trabajé como asistente de investigación para una de mis profesoras, ayudándola a recopilar jurisprudencia para un artículo que estaba escribiendo. El segundo año, me uní a la clínica de Derecho Penal, donde los estudiantes trabajan en casos reales bajo supervisión. Representé a clientes que no podían pagar abogados privados, en su mayoría menores acusados de delitos menores. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto era lo que quería hacer con mi carrera. El tercer año,
Fui editora de la revista jurídica, lo que significaba aún más horas y menos horas de sueño. Pero también conseguí unas prácticas de verano en una oficina de defensores públicos, lo que me proporcionó experiencia real en los tribunales. Vi a abogados experimentados luchar por clientes que la sociedad había descartado. Vi a chicos que habían cometido errores estúpidos tener segundas oportunidades porque alguien creyó en ellos lo suficiente como para luchar por ellos en el tribunal. Me gradué entre el 10% mejor de mi clase. Aprobé el examen de abogado en mi primer. Lo intenté, algo que solo el 60% de los examinados logra. Me contrataron en una pequeña firma de defensa penal especializada en casos de menores. No me pasó desapercibida la ironía. El chico que, culpado por el delito juvenil de su hermano, ahora defendía a menores acusados de delitos. Mi primer año como abogado de verdad fue una curva de aprendizaje. Perdí casos que pensé que ganaría y gané casos que pensé que no tenían solución. Pero aprendí rápido. Aprendí a interpretar a los jueces, a contrainterrogar a los testigos, a encontrar los puntos débiles en el caso de un fiscal. Aprendí que a veces el mejor resultado no es una absolución. Es conseguir que tu cliente entre en un programa de tratamiento en lugar de ir a la cárcel, o que se le reduzcan los cargos para que no tenga un delito grave en su expediente de por vida. Trabajaba un mínimo de 60 horas semanales. Algunas semanas llegaba a las 80, pero me encantaba. Cada niño al que ayudaba se sentía como una pequeña victoria contra el sistema que me había fallado. Cada vez que conseguía que un juez viera a mi cliente como una persona y no solo como un número de caso, sentía que estaba haciendo algo que importaba. Para el tercer año, ya tenía una reputación. Otros abogados empezaron a recomendarme clientes. Los jueces sabían mi nombre. Había construido algo real de la nada. Durante todo este tiempo, la universidad, la facultad de Derecho, los estudios de abogado, el comienzo de mi carrera, mis padres me contactaron quizás una docena de veces en total. Tarjetas de cumpleaños con mensajes genéricos, algún correo electrónico ocasional preguntándome cómo iba la escuela. Una vez mi papá me llamó para decirme que mi abuela había fallecido, pero nunca tuvimos conversaciones serias. Nunca se disculparon, nunca reconocieron lo que habían hecho, y yo tampoco los contacté. ¿Por qué lo haría? Habían tomado su decisión hace años. Supe por mi tía, con quien mantuve un contacto cercano, que Jackson se había graduado de la preparatoria. Había ido a la universidad comunitaria durante un año, la había dejado y ahora trabajaba en administración de tiendas. Nunca se había ido de nuestra ciudad natal. Al parecer, mis padres todavía lo trataban como si no pudiera hacer nada malo. Bien por él, supongo. No habíamos hablado desde el día que me fui de su casa. Avanzamos rápidamente hasta hace 3 meses. Ahora tengo 29 años. Llevo 3 años de carrera como abogado defensor. Me he labrado una reputación decente en la defensa penal juvenil. Gano la mayoría de mis casos, y los que no gano suelen terminar con sentencias reducidas. No soy rico ni mucho menos, pero me va bien. Tengo mi propio apartamento. Puedo pagar mis facturas y casi he liquidado mis préstamos estudiantiles. Un martes por la mañana, estaba en mi escritorio revisando los expedientes cuando mi secretaria me dijo que tenía una consulta sin cita previa. El nombre en el formulario de admisión era Janet y David Stevens, los nombres de mis padres, pero al principio no me di cuenta porque Stevens es un apellido común. Le dije que los enviara, y cuando se abrió la puerta de mi oficina y busqué mis papeles, me encontré mirando a mi madre y a mi padre, 13 años mayores, mucho más canosos, pero definitivamente ellos. La expresión de asombro en sus caras no tenía precio. Mi madre se quedó sin aliento. Mi padre se quedó boquiabierto. Se quedaron paralizados en la puerta como si hubieran visto un fantasma. Para mí, el momento fue surrealista. Había imaginado encontrarme con ellos cientos de veces a lo largo de los años. En mi imaginación, siempre había tenido la respuesta perfecta, la manera perfecta de hacerles entender lo que me habían hecho. Pero ahora que había llegado el momento, me encontré extrañamente tranquila, casi distante. Parecían mayores. Obviamente, el cabello de mi madre se había vuelto casi gris y había engordado. Mi padre había envejecido más, con arrugas más profundas alrededor de los ojos, cabello más fino, ese aspecto desgastado propio de años de estrés. Iban vestidos como si fueran a la iglesia o a un funeral. Mi padre con camisa abotonada y pantalones, mi madre con un vestido conservador, ropa formal para una reunión importante. Y yo simplemente sentada allí, bolígrafo en mano, mirándolos como si fueran otros clientes potenciales. Señor y señora Stevens, dije con voz perfectamente profesional. Por favor, tomen asiento.
Se quedaron congelados en la puerta. Mi madre fue la primera en encontrar la voz. Danny, ¿de verdad eres tú, Danny? No me habían llamado así desde que era niño. Había estado usando Daniel profesionalmente durante años. Escuchar ese viejo apodo me hizo sentir como si alguien estuviera arrastrando clavos sobre una pizarra. Ahora es Daniel, corregí, manteniendo un tono neutral. Y sí, soy yo. Estás aquí para una consulta. Se tambalearon en las sillas frente a mi escritorio como si hubieran olvidado cómo funcionan las piernas. Mi padre me miraba como si fuera un fantasma. Mi madre tenía lágrimas en los ojos, pero no supe si eran de sorpresa o de alguna otra emoción. Quizás de culpa, quizás de miedo. ¿Quién sabe? De repente, la oficina se me hizo pequeña. Mi espacio profesional, el único lugar donde sentía que tenía control total, ahora albergaba a las dos personas que me habían hecho sentir más impotente. Pero tenía el escritorio entre nosotros, mi título de abogado en la pared detrás de mí, mi nombre en la puerta. Este era mi territorio ahora, no el suyo. No teníamos ni idea, balbuceó mi madre. Llevábamos semanas buscando un abogado defensor y alguien nos recomendó este bufete, y acabamos de concertar la cita y no sabíamos que serías tú. Su voz se fue apagando. Me miraba como si nunca me hubiera visto. Observando mi ropa de trabajo, mi escritorio ordenado y el título de abogado enmarcado de una universidad a la que ni siquiera sabían que había ido, dije, interesante. Manteniendo un tono neutral y profesional, dije, hablemos de por qué necesitas un abogado. Se miraron. Finalmente, mi padre carraspeó y me dijo lo que llevaba 13 años esperando oír. E.S. Jackson. Lo han detenido. Arqueé las cejas para demostrar mi asombro. Lo entiendo. ¿Cuántos honorarios? Mi madre empezó a llorar. Esta vez son de verdad. Lloraba a mares e intentó disimularlo con un pañuelo. Parecía que mi padre había envejecido 10 años delante de mis ojos. Lo dijo en voz baja. Malversación de su trabajo, unos $45,000 en 2 años. Asentí y anoté todo lo que decían en mi blog. Esa es una acusación grave. ¿Lo pillaron con pruebas o es solo una acusación? Mi padre dijo que tenían pruebas. Todo el asunto, incluyendo documentos bancarios y facturas falsas. Su abogado añade que si lo declaran culpable, podría ir a prisión de 2 a 5 años. Le pregunté quién era su abogado, así que ya tiene uno. Un abogado de oficio. Mi madre lloró, pero no les importa. Solo quieren que acepte un acuerdo con la fiscalía. Necesitamos a alguien que realmente luche por él. Alguien que sepa que es una buena persona que cometió errores. Tomé notas adicionales solo para darme tiempo a pensar en lo absurdo que es todo esto. Jackson había sido detenido por un delito grave. Mis padres estaban tan desesperados que contrataron a un abogado privado. De alguna manera, por pura justicia cósmica, encontraron mi oficina. Ahora lo entendía. Le dije, ¿quieres contratarme para defender a tu hijo Jackson de los cargos de robo de dinero? Rápidamente, mi padre dijo que sí. Nos dimos cuenta de que era extraño por lo que pasó entre nosotros, pero eres su hermano y alguien nos informó que eres uno de los mejores abogados defensores de menores de la zona. Y pensamos, no llevo casos de adultos. Dije, me especializo en defender a jóvenes acusados de delitos. ¿Cuántos años tiene tu hijo ahora? 27, no soy bueno en eso. La esperanza que se había reflejado brevemente en los ojos de mi madre se desvaneció. Ah, no lo sabíamos. Pero continue. Conozco a algunos buenos abogados defensores penales que trabajan en delitos de cuello blanco. Con gusto te daría algunos nombres de personas con las que hablar. Saqué un bloc de notas y comencé a anotar los nombres y números de teléfono de abogados que conocía y en los que confiaba. Buenos abogados que le darían a Jackson una oportunidad justa si estaba dispuesto a trabajar con ellos. Mi madre finalmente dijo lo que había estado esperando que dijera. Lo sentimos mucho, Daniel. No teníamos ni idea de que te convertirías en abogado. Estamos muy orgullosos de ti. Dejé de escribir y levanté la vista. 13 años de silencio, de ser tratado como si no existiera, de que eligieran a Jackson por encima de mí una y otra vez. Ahora que necesitaban algo, de repente estaban orgullosos. Dije, con el debido respeto, señor Stevens, mi voz sigue siendo profesional, pero ahora con un tono más agudo. Durante 13 años, ha podido estar orgullosa de mí. Tuvo 13 años para disculparse, para acercarse y admitir que lo que me hizo estuvo mal. No quería. Mi padre se comportaba de forma incómoda. Creíamos que necesitaba un tiempo a solas. Creíamos que quería estar sola. Me negué rotundamente. Me culpo de los errores de...
Jackson y se deshizo de mí porque era más sencillo que responsabilizar a su hijo de oro. Y ahora, cuando está en problemas de nuevo, viene a mi oficina a buscar ayuda. La ironía es casi poética. Mi madre dijo que cometimos un error. Ahora lo sabemos. Deberíamos haber hecho las cosas de otra manera en ese entonces, pero por favor, recuerde que sigue siendo su hermano. Terminé de escribir las referencias y puse papel sobre mi escritorio. Estos 3 abogados son bastante buenos. Cualquiera de ellos sería adecuado para el caso de Jackson. Pondré una nota en sus archivos diciendo que ustedes... Viniste porque te lo dije. Eso es todo. Mi papá quería saber. No vas a venir. Simplemente nos estás dando recomendaciones. ¿Qué creías que pasaría? Pedí que sacrificara todo para salvar al hermano que se quedó callado mientras me culpabas de sus pecados. El hermano que nunca llamó ni escribió en 13 años. Los padres que siempre lo eligieron por encima de mí. Somos familia. Mi mamá comentó con voz angustiada. Hablé de familia de nuevo, saboreando la palabra. Mientras vivía con la tía Julie y el tío Robert, descubrí algo. No se trata de sangre lo que hace una familia. Se trata de quien está ahí para ti. Se trata de quien tiene fe en ti cuando las cosas se ponen difíciles. En un año, fueron más familia para mí que tú en 16. Había mucho silencio en mi oficina. Podía oír los teléfonos sonando y a la gente hablando afuera, que es el ruido habitual en el lugar de trabajo. Pero aquí dentro, parecía que el tiempo se había detenido. Finalmente, me puse de pie para indicar que la reunión había terminado. Realmente espero que Jackson tenga un abogado decente y un abogado justo. Resultado: nadie debería arruinar su vida por errores. Pero no soy ese abogado, y no voy a actuar como si fuéramos una familia que puede superar 13 años de ti actuando como si no existiera. Mis padres se levantaron lentamente. Mi madre seguía llorando. Parecía que mi padre quería decir algo, pero no encontraba las palabras adecuadas. Mi madre miró a su alrededor una vez más cuando llegaron a la puerta. Estamos realmente orgullosos de ti por lo que vales. Piensa en todo lo que has hecho. Lo hice sin ti, dije. Eso es lo que necesitas conseguir. A los 16, mi familia me abandonó. Sin embargo, sobreviví. Pagué mi propia universidad y la facultad de Derecho. Hice esta carrera de la nada, y tú no me ayudaste. Así que, sí, yo también estoy orgulloso de mí mismo, pero no recibes puntos por eso. No dijeron nada más y se fueron. Volví a sentarme en mi escritorio y me quedé mirando la puerta un buen rato. Una parte de mí se sentía mal. Miraron tan triste y destrozada, pero en gran parte sentía que había tenido razón. Habían desechado a su hijo y ahora lo buscaban, con la esperanza de que pudiera salvar al niño que habían protegido. Se dieron cuenta de que el hijo que habían desechado se había convertido en alguien que necesitaban. Mi secretaria tocó la puerta y asomó la cabeza. ¿Estás bien? Eso parecía mucho trabajo. Sí, respondí, y me sorprendió verme sonreír. Estoy bastante bien. Sin embargo, ¿eran esos los padres de los que me hablaste antes? Los que te dijeron que te fueras. Asentí. No sabían quién era hasta que vinieron a mi oficina. Vinieron aquí porque buscaban un buen abogado para defender a su otro hijo. Ella silbó suavemente. Menudo karma. Sí, estuve de acuerdo. Un poco de karma. Uno de los abogados de los que les hablé me dijo que Jackson terminó aceptando un acuerdo con la fiscalía. Fue sentenciado a 18 meses en una prisión de baja seguridad y 5 años de libertad condicional. No fue mejor resultado, pero mejor de lo que podría haber sido. El abogado me dijo que mis padres habían estado preguntando por mí. Querían saber si había alguna manera de volver a contactarlos. Le insistí en que les dijera que me gustaba la idea, pero no. Un mes después, recibí una carta por correo. Mi madre escribió en ella. Iba a tirarla sin leerla, pero tenía demasiada curiosidad. La carta tenía 4 páginas. Decía que lo sentía por todo, por culparme, por alejarme, por no mantener el contacto y por haber elegido a Jackson en lugar de a mí una y otra vez. Dijo que habían estado negando los problemas de Jackson, que habían sido unos padres pésimos conmigo y que se habían dado cuenta demasiado tarde de lo terrible que habían sido. Dijo que entendía si no quería volver a verlos, pero quería que supiera lo mal que se sentían. Les envió fotos mías en la graduación, en mi primer trabajo y otras cosas que la tía Julie debió haberles enviado a lo largo de los años. Parece que las guardó en un álbum. Leí la carta 2 veces y luego la guardé en el cajón de mi escritorio. No contest. No he contestado. No hagas plans. 3 semanas después de recibir esa carta, mi secretaria me llamó. Tu mamá también está en Internet.
¿Debería avisarle que estás ocupado? Me quedé mirando el cable de mi teléfono, que parpadeaba, durante 30 segundos. Luego contesté. Dije, Daniel Stevens, y mantén la profesionalidad. Hola, Daniel. Soy mamá. Habló con voz temblorosa. Sé que no quieres hablar conmigo, pero tengo que decirte algo sobre Jackson. Aceptó el acuerdo con la fiscalía. Ya lo sé. Uno de los abogados de los que te hablé lo mencionó. No es eso. Se detuvo. Te escribió una carta y me pidió que te la enviara. La tarjeta que nos proporcionaste tiene la dirección de tu oficina. No la envíes. Le dije que esto es muy difícil para él. Daniel quiere disculparse por todo, por no haberte defendido en aquel entonces. No me importa porque quiera disculparse. Latitude, tienes que saber algo. No voy a seguir enfadada. No quiero que nadie me pida perdón. Ya lo superé. Me vi bien. Tú no formas parte de esto. Pero Jackson tampoco. No es un castigo. Así son las cosas. Por un momento, no dijo nada. Después de eso, arruinamos nuestra amistad contigo. Ahora lo entiendo, pero sigue siendo tu hermano. No, dije con calma. Lo conocía y compartíamos el mismo ADN. Eso es todo. Espero que pueda rehacer su vida mientras esté en prisión. Pero no estoy ahí para ni para ti. ¿Podemos al menos quedar para tomar un café y charlar? No. Adiós, S.R.A. Stevens. Colgué antes de que pudiera decir nada. Estaba un poco tembloroso, pero estaba bien. Más claro, de hecho. Eso fue hace 8 meses. Desde entonces, no han intentado ponerse en contacto conmigo. En febrero, Jackson comenzó su condena. Mi amigo abogado me dijo que le va bien en mínima seguridad. Parece que mis padres van a verlo todas las semanas. Les viene bien. Es lo que se supone que deben hacer los padres, estar ahí para sus hijos. El mes pasado, me ascendieron a asociado senior en mi empresa. Una oficina más grande, mejores casos y un gran aumento. Ahora mismo estoy trabajando en un caso que podría cambiar la forma en que sentenciamos a los jóvenes en nuestro estado. Este caso podría ser decisivo para tu carrera. Cuando me ascendieron, la tía Julie y el tío Robert condujeron 8 horas para llevarme a una cena de celebración. El tío Robert me dio un bolígrafo con mi nombre, uno de esos elegantes que usan los abogados. Me respondió con una sonrisa que era para firmar todos esos documentos legales cruciales. Estuvieron presentes cuando me gradué. Me ayudaron a mudarme a mi primer piso. Me llaman todos los domingos simplemente para ver cómo estoy. Así es una familia, y no tiene nada que ver con la sangre. La semana pasada, fui a juicio por un joven de 16 años que tenía las drogas de su hermano mayor. El fiscal quiere tratarlo como a un adulto. El chico dijo que no sabía que había en la bolsa que su hermano le dijo que sostuviera. Sus padres confiaban en él. Yo, también confiaba en él. Logré que los cargos se redujeran a un tal señor Minina, con libertad condicional y terapia a la que tuve que asistir. El chico termina la preparatoria sin antecedentes penales. Sus padres me abrazaron en el pasillo afuera de la sala del tribunal y lloraron de alegría. Ese caso era importante para mí. En este caso, se culpa al niño más pequeño por el desastre del niño mayor. Pero este chico tenía padres que lucharon por él en lugar de abandonarlo. Me aseguré de hacérselo saber. Le dije que siguiera creyendo en él, que siguiera viniendo. Eso es lo que cuenta. La madre me miró y dijo, «Eres un gran abogado. Tus padres deben estar muy contentos». Sonreí. La gente que importa está orgullosa. Eso es todo. Así están las cosas ahora mismo. Mis padres saben dónde estoy, pero no pueden contactarme. Jackson está cumpliendo condena. Me gano la vida apoyando a jóvenes que de verdad necesitan a alguien que los apoye. Mi tía Julie me envió mensaje hace poco para preguntarme qué quería cenar en mi cumpleaños el mes que viene. Gain. Ready. No porque les hiciera daño ni me vengara de ellos. Gané porque hice mi vida tan buena que ya no los extraño. No soy el niño al que dejaron de lado. Nunca me conocerán. Y, siendo sincero, me parece bien. Suscríbete si te gusta este video. Sin duda, ayuda al canal y a nosotros a conseguir más y mejores historias. Gracias.